Comenzamos este día de reflexión, esta mañana de intimidad con el Señor, primero de todo agradeciendo el regalo, agradeciendo el don, porque siempre la posibilidad de estar con Él es una bendición y un regalo, ¿no? El poder estar ahora mismo en su presencia, ante el Señor, verdaderamente presente, vivo y resucitado en la Eucaristía, es siempre un motivo de alegría y de dar gracias. Una verdadera bendición, un verdadero regalo, que muchas veces pues somos pobres, somos muy pequeños, muy limitados y no calibramos de verdad lo que supone, ¿no? Santa Teresa decía que le hacían gracia a ella esas personas que decían que envidiaban a los hombres y mujeres que vivieron en la Palestina del año 30 y pudieron hablar con Jesús, tocarle, escucharle, compartir con Él ratos, paseos, comidas, que había personas que sentían envidia. Y ella decía, con esa gracia tan suya, que le daba mucha risa eso, porque nosotros tenemos al mismo Jesús en la Eucaristía presente, ¿no? Y en este momento lo tenemos aquí en la custodia y es el mismo que caminaba por Galilea, por Judea, por Samaria. Es el mismo que habló con la samaritana, que fue ungido en Betania, que calmó la tempestad, que curó a tantos. Y le tenemos aquí. Y muchas veces, pues, bueno, por nuestra pobreza, no caemos en la cuenta de esta verdad, ¿no? Y no le buscamos, porque nos falta fe, porque se nos olvida. Bueno, lo bueno de todo esto es que Él nos conoce, sondea nuestro corazón, nuestras entrañas, conoce nuestra fragilidad y cuenta con ello. Y aunque nosotros nos distraigamos, Él no se cansa de esperar a que nos redireccionemos y regresemos a Él, ¿no? Y hoy pues he estado pensando que sería bonito reflexionar un poco sobre este seguimiento, ¿no? Sobre ese estar con Jesús, el seguimiento corporal de Jesús que dice San Ignacio, y lo que es ser un apóstol de Jesús. Hoy día que se habla tanto pues del testimonio del apostolado, ¿qué es un apóstol? ¿Qué es un testigo? Pues tenemos que reconocer una cosa, con todo cariño y respeto hacia los apóstoles, pero si tenemos que confesar sinceramente qué impresión nos causan aquellos 12 hombres que Jesús escogió como más cercanos, más próximos, más íntimos, pues escrutando los evangelios y bueno, y todo lo que hay en el Nuevo Testamento, si lo miramos despacio y somos sinceros, sin ningún afán de adulación ni de hacer la pelotilla a nadie, porque no estamos en eso, pues tenemos que reconocer que aquellos hombres difícilmente encajan en el parámetro de lo que humanamente se considera estupendo, genial o grande, ¿no? No, eran hombres muy sencillos, no eran desde luego grandes personalidades y mucho menos grandes personalidades religiosas, entendiendo pues que no tenían un talento especial hacia lo religioso, al contrario, eran bastante pobres, incluso intelectualmente, ¿no? Bastante simplones, tenían pocas luces, eran apasionados, cada cual tenía sus diferentes pasiones, ya lo vamos a ir viendo. Y sin embargo, contra todo pronóstico, fueron las 12 piedras sobre las que Jesús edifica la Iglesia, ¿no? Luego, no vale decir a la hora de seguir al Señor o no seguir al Señor que yo no valgo, que yo no sirvo, que yo soy poca cosa, ¿no? Aquellos de verdad que eran poca cosa.
gran cosa, cosa excepcional, impresionante, única, fuera de todo pronóstico, solamente ha habido una mujer, que fue su madre. El resto, pues empezando por los apóstoles y siguiendo por los que estamos aquí hoy, pues seguimos al Señor como podemos, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta y asumirlo y con paz y con alegría. Si uno que es apóstol, y cuando me refiero a apóstol me refiero a todo aquel que ha sido llamado al seguimiento de Jesús y a dar testimonio de su fe y testimonio de la resurrección de Jesús, si este que ha sido llamado para ser apóstol se considera a sí mismo alguien grande, pues está fuera, ese sí que está fuera, ¿no?, del plan de Jesús, y sí que se está cargando de raíz la base del apostolado. La auténtica realidad del que es apóstol no consiste en el hecho de ser alguien grande, sino en haber sido escogido, en haber sido misteriosamente escogido, designado y sobre todo amado por Jesús y llamado por Él a su seguimiento, ¿no?, a su proximidad. Y esta llamada, de alguna manera, todos la hemos recibido. Todo bautizado está llamado y está marcado para ser apóstol. Jesús mismo nos lo dice, ¿no? Y esto muchas veces se nos olvida y nos lleva a errores. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo fui quien os eligió a vosotros y os destiné para que os pongáis en camino y deis fruto. El apóstol es, ante todo, el que ha sido enviado, el que va con un encargo y el que nunca habla por sí mismo. El apóstol no habla por sí mismo, sino por Cristo. El apóstol no usa palabras propias, usa palabras de Jesús. No habla nunca desde el propio conocimiento, desde la propia sabiduría, desde la propia experiencia personal, sino desde la palabra y el mandato del Señor. El apóstol, si de verdad es apóstol, está lleno de Jesús, lleno de los pensamientos de Jesús, de los sentimientos de Jesús, de los deseos de Jesús. El apóstol verdadero, el ideal de apóstol hacia el cual tenemos que tender es una vida llena de Cristo. El contenido de la vida del apóstol es el Señor. Y el Señor es quien guía, quien dirige y quien conduce al apóstol. El apóstol no camina por sí mismo, el apóstol no tiene itinerarios de vida propios, no tiene ideales de vida propios, no tiene deseos propios, tiene a Jesús. Y todo lo que Jesús es y todo lo que Jesús desea, el apóstol tiene que ser Jesús. Santa Isabel de la Trinidad es una carmelita descalza, ya canonizada. Escribe, pide la gracia de transformarse en una humanidad suplementaria en la que Jesús renueve todo su misterio, todo el misterio de la encarnación, desde su nacimiento hasta su resurrección. Eso es un apóstol. Un apóstol es una humanidad donde Jesús vive, donde Jesús nace, crece, se desarrolla, lleva a cabo su misión redentora, muere y resucita. Y cada humanidad de cada bautizado debería ser eso, una humanidad en la que Jesús renueva todo el misterio de la encarnación y de la redención. Eso es un apóstol. Después del apostolado tendrá distintas manifestaciones, distintas versiones, distintas presentaciones. Habrá un apostolado más espiritual, otro apostolado más social, otro apostolado más
caritativo, otro apostolado más testimonial, no sé, hay muchas maneras de dar curso al apostolado, ¿no? Pero al final el apóstol es aquel que hace propia la vida de Jesús y la transmite, la testimonia. El contenido de la vida del apóstol es solo Jesús, y solo Jesús es quien le guía y le conduce. De hecho, el Señor nos ha elegido a todos sin excepción para una misión específica. Id y haced discípulos de todas las naciones y enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Esto no exceptúa a nadie, porque a veces, como monja que soy, ha habido quien me lo ha dicho. Yo respeto, me sonrío y me callo, pero no estoy de acuerdo. De pronto te dicen, bueno, pero esto de ir al mundo entero y hacer discípulos, pues es para los sacerdotes, para los misioneros, las monjas, ¿no? Y no sé si son monjas de vida contemplativa, que los suyos están en el monasterio y orar. Sí y no. Primero, porque la oración de una monja de vida íntegramente contemplativa tiene que estar destinada a eso mismo, a ir al mundo entero y a hacer discípulos de Jesús. Con otro método, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con otro sistema, pero al final es anunciar el Evangelio y hacer discípulos de Jesús, hacer de los hijos de Adán hijos de Dios. Esa es la misión de todo bautizado y de todo apóstol, independientemente de la vocación específica y personal de cada uno. Id y haced discípulos de todas las naciones y enseñadles a guardar todo lo que yo os he mandado. Para esta misión, esto es importante lo que voy a decir ahora, el hecho de ser un personaje extraordinario y muy capacitado y muy estupendo no sirve de nada. Mientras que el hecho de no ser alguien estupendo, muy capacitado, muy perfecto, pues es garantía de verdad. ¿Así? Pues sí. Cuanto más pobre es la naturaleza del apóstol, más tranquilidad hay, porque más campo de actuación tiene el Espíritu Santo. De hecho, tenemos que recordar, y es bueno que recordemos ahora, estas palabras de Jesús. Bendito seas, Padre. Mirad al Señor en la custodia y escuchárselo decir, ¿no? Bendito seas, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si has escondido estas cosas a sabios y entendidos, se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, bendito seas, porque así te ha parecido bien. Se produce un gran júbilo, un estallido de gozo en Jesús por este misterio inefable del amor de Dios. Jesús, cuando pronuncia estas palabras, las pronuncia en un momento de profunda alegría, de profundo júbilo, de enorme gozo. La alegría de Jesús es que el plan del Padre haya sido este, ¿no? Que en los pobres y en los pequeños el Padre ha desvelado su amor, su bondad, estas cosas que no ha querido mostrar ni a los sabios, ni a los entendidos, ni a los estupendos, ni a los capaces, sino a los pobres y a los sencillos. Y estos somos nosotros, al menos puedo decir que soy yo y son estas hermanas, ¿no? Somos pobres, pequeñas, pero misteriosamente Él nos ha escogido y nos ha revelado estas cosas. Y es lo que hoy queremos compartir, ¿no? Sobre todo la alegría de Jesús, el júbilo de Jesús, porque ha escogido
a los pequeños. Porque ser apóstol no significa ser grande a los ojos del mundo, ni ser poderoso, ni ser influyente, sino simplemente el que cuenta lo que Dios ha hecho con él, ¿no? El que cuenta el amor de Jesús. Estas cosas que Él ha revelado a cada uno en lo íntimo del corazón. Nuestra pobreza garantiza la pureza, la sencillez de lo que cada uno es delante de Dios. Esto es precioso, pero efectivamente no es sencillo. Porque permanecer así de pequeño, permanecer así de pobre, permanecer en actitud de recibir, y solamente permanece en actitud de recibir el que se sabe pobre y espera todo, pues requiere una continua abnegación propia. Requiere desterrar a 1000 años luz de nuestra vida el amor propio, el orgullo, la prepotencia, ser conscientes de que no tenemos nada, de que todo lo recibimos de Él a cada instante. Esto es muy precioso, parece muy sencillo, pero no es tan sencillo, para nada. Porque en nuestra naturaleza humana hay una cosa que se llama orgullo, hay una cosa que se llama afán de poder y continuamente brota, emerge, aparece. No nos tenemos que asustar ni extrañar, significa simplemente que somos humanos, ¿no? Pero sí que tenemos que estar un poco atentos, en guardia, cuidadosos de que eso no nos domine. Es difícil ser apóstol y permanecer pequeño para poder ser verdaderamente apóstol porque, como os digo, nuestra naturaleza humana quiere sobresalir, quiere tener seguridades, quiere recibir alabanzas, quiere brillar, quiere controlar. Esto es humano. El Señor cuenta con ello. Nosotros también tenemos que contar con ello sin asustarnos, porque es parte de nuestra realidad. No es nada raro, pero sí es algo que tenemos que cuidar, ¿no? Que vigilar, con paz pero con firmeza, sin agobios pero con mucha responsabilidad. No se puede jugar con el orgullo, ni con la soberbia, ni con el amor propio, porque podemos echarlo todo a perder. Digo que es difícil porque una existencia en la que uno elija voluntariamente no significar nada y que Cristo lo signifique todo, pues no es fácil. Porque yo quiero mucho al Señor, claro que sí. ¿Cómo no? Soy cristiana, católica, apostólica, romana. Estoy consagrada. Pues claro, el Señor es lo primero en mi vida. Pero es que el Señor no tiene que ser lo primero en mi vida. Tiene que ser lo único en mi vida. Uy, y lo demás. Él lo único. Y el resto se me dará por añadidura. Oye, y las hermanas, porque las hermanas, el precepto del amor, el Señor primero y las hermanas después, ¿no? No. El Señor lo único. Porque todo lo que no es el Señor no es nada. Solo el Señor. Hemos empezado cantando eso. Solo Dios. Y lo demás, no. Solo el Señor, lo demás no cuenta nada. Y yo tampoco, porque si pongo al Señor lo primero y a las hermanas lo segundo, o a mi familia lo segundo, cada cual que lo aplique a su vida, corremos el peligro de que lo segundo pase a ser lo primero. Se inviertan las cosas. Mientras que si solo tengo una cosa, no va a cambiar de sitio. Solo Jesús.
y nada más. Quizás estéis pensando que esto es una burrada, que es un radicalismo inhumano e imposible. Os confieso que la primera vez que yo empecé a plantearme la vida así, lo pensé. Que una cosa era el Señor y el Evangelio, otra cosa las exageraciones, ¿vale? Pero después he ido viendo que no es ninguna exageración, es la verdad. Y es como Jesús vivió. Jesús no dijo que el Padre era lo primero y después todo lo demás. Para Jesús el Padre es lo único. Su alimento, su vida, su amor, lo que llena plenamente su corazón es Dios. Y esa tiene que ser nuestra vida. Solo Dios, solo Jesús, lo único. Esto significa, como os digo, una gran exigencia. Pero bueno, tampoco hay que hacerlo todo en 5 minutos ni en un mes. Es un proceso de toda una vida. Pero es importante que empecemos por tener claro esto. Un cristiano ha recibido el bautismo y un bautizado no ha escogido a Dios como lo primero de su vida, sino que ha hecho de Dios su vida y de la vida de Dios, que es la que se recibe en el bautismo, la única vida. Tenemos que ser primero conscientes. Quizás no habéis sido conscientes de esto hasta ahora mismo. A mí me pasó que un día de repente caí en la cuenta de esto, y llevaba muchos años en el convento, y de repente me caí de un guindo y dije, ala, ¿y esto tiene que ser así? Pues sí. Hacer la digestión de esto no es fácil, yo soy consciente, pero es la verdad. Un cristiano, un bautizado, tiene que escoger a Jesucristo como lo único en su vida. Lo único. Todo en su vida. La plenitud en su vida. Y esto significa escoger, como os he dicho antes, una existencia en la que uno no signifique nada y Cristo lo sea todo. Tiene que escoger una existencia movida, marcada, no sé qué palabra poner, por la necesidad de llevar un contenido grande, inmenso, infinito, Jesús, en un recipiente siempre raquítico y desproporcionado que soy yo, que es mi pobre humanidad. Y esta persona tiene que tomar conciencia de estar llamada a ser solo, únicamente, un mensajero, un portador de un don, de una noticia, del Evangelio. Y esto a costa de eclipsarse uno a sí mismo continuamente. El cristiano que llega a ser santo, y todos estamos llamados a la santidad, es aquel que va poco a poco haciendo de Jesús su vida hasta que él mismo acaba por desaparecer. Mirad, estamos viendo al Señor en la custodia, ¿no? Ahí está. Y es Jesucristo, vivo y resucitado. Pero es Jesucristo vivo y resucitado con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Es Jesús. Pero lo que contemplan nuestros ojos es Jesús bajo la apariencia de un pedazo de oblea, sujeto, colocado en una bonita y hermosa custodia. Bien, esa es la apariencia, pero la realidad es que es Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Señor. Pues algo así tenemos que ser cada uno de nosotros. Una custodia ambulante por este mundo. Y esto es ser apóstol, ¿no?
Yo camino por el mundo y la gente me ve a mí y ve a una monja. Una monja con su hábito, su cara, algunos me conocen. Se llama Olga. Es así, esa, bueno, lo que es mi vida, ¿quién soy yo, no? Esa es la apariencia. Pero bajo esa apariencia de Olga tiene que existir solo Jesús. Cada uno de nosotros tiene que ser una custodia ambulante que porte en sí, que lleve en sí a Jesús. De modo que llegue un momento en que nuestra identificación con Jesús sea tal, y esto es la santidad a la que estamos llamados, que bajo la apariencia de solo se ve a Jesús. Y llegue un momento en que Jesús sea tan visible, tan evidente, tan tangible en cada uno de nosotros, que mi humanidad quede eclipsada, quede borrada, solo se ve a Jesús. Ojalá llegáramos a esto. No es fácil, pero ese es el ideal a conseguir y eso es la santidad. No imaginemos cosas súper rarísimas. Ser Jesús, ese es llevar la consumación, o sea, el bautismo a consumación, al final, a lo más alto, ¿no? Que en mi humanidad resplandezca Jesús y la vida de Jesús. Esto requiere, pues, que Jesús, como os acabo de decir, sea lo único, sea el único en mi vida. Y todo lo demás vaya quedando borrado, vaya quedando eclipsado. Y esto será lo que cambie la faz de la tierra, ¿eh? No nos engañemos. Cuando la tierra sea invadida, si cabe la expresión, por custodias vivientes, ¿no? Por portadores de la humanidad de Cristo, de Jesucristo, de su cuerpo. Por eso es tan importante que dediquemos mucho tiempo a la adoración eucarística y que seamos cristianos, seamos almas profundamente eucaristizadas, ¿no? Que nuestra vida esté impregnada de Eucaristía para poder ser de verdad custodias vivas que lleven a Jesús. No sé si os acordáis, de ir acabando, de aquel pasaje en el que llegan unos griegos a donde está Felipe y le dicen: queremos ver a Jesús. Nuestra sociedad actual es una sociedad pagana, de griegos. Los griegos eran los sabios, pero paganos, ¿no? Para el pueblo de Israel, un griego equivalía a pagano. Muy cultos, muy tal, sabían muchísimo, pero alejados de Yahvé, ¿no? Pues estos griegos llegan a donde el pobre Felipe y le dicen, le plantan a bocajarro: queremos ver a Jesús. Pues aunque no lo reconozcan, este es el clamor de nuestra sociedad actual. Queremos ver a Jesús. No saben ni lo que piden. Y a veces lo piden expresándolo de maneras extrañas que cuesta comprender. Pero en el fondo este mundo, esta sociedad actual que nos rodea, tan paganizada, tan fría, quiere ver a Jesús. Necesita ver a Jesús. Y a veces no es fácil traerles a una iglesia, a una parroquia, a un acto de culto. Por eso tenemos que ser nosotros los que llevemos a Jesús en la vida y empezar a transparentar a Jesús en nuestra vida, ¿no? Y la pregunta que me hago y os hago es: ¿de verdad nosotros mostramos a Jesús? ¿Se trasluce algo en nuestra vida que cuestiona, que inquieta, que enciende la sed de Jesús? ¿O somos bautizados pero tan anodinos, tan insípidos, tan que no movemos a nada ni inquietamos a nadie? Sí, el vecino de aquí que va a misa y sí creo que algo hace una parroquia y tal, pero cosas del vecino. Él va a la parroquia lo mismo que yo voy al tenis o al golf. No. Mi vida, si soy verdaderamente apóstol, no mis palabras, mi vida entera tiene que ser un interrogante para los demás. Pero para eso
tengo que vivir continuamente eclipsándome yo y haciendo resplandecer a Jesús. Para concluir os voy a leer un texto precioso de San Pablo, el gran apóstol, el gran enamorado de Jesús, ¿no? En estas palabras de Pablo, que ya conocéis, pero que creo que es bonito recordar, podemos atisbar un poco el sentido de todo esto que os acabo de decir. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 8 al 13. Ya estáis satisfechos, ya os habéis hecho ricos. Sin nosotros habéis llegado a reinar. Ojalá fuera verdad. Así podríamos asociarnos a vosotros, pues por lo que veo, a nosotros los apóstoles nos asigna Dios el último lugar, como a los condenados a muerte, poniéndonos como espectáculo ante el mundo entero, lo mismo ante los ángeles que ante los hombres. Nosotros, unos locos por Cristo, vosotros, qué cristianos tan sensatos. Nosotros débiles, vosotros fuertes. Vosotros célebres, nosotros despreciados. Hasta el momento presente no hemos parado de pasar hambre, sed, frío, malos tratos. No tenemos domicilio fijo. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Nos insultan y les deseamos el bien. Nos persiguen y aguantamos. Nos difaman y respondemos con buenos modos. Se diría que somos la basura del mundo, el desecho de la humanidad.